La nieve era evidente en el cielo nocturno, las farolas alineadas bajo sus pies colgando le permitían ver a la gente corriendo en busca de calor, pero Izuku se conformaba con sentarse allí con un cigarrillo entre los dedos helados. 2 semanas insoportables sin apenas dormir, con las tareas amontonadas, Katsuki respirándole en la nuca y Aizawa vigilándolo como un halcón cada segundo que estaba en casa. Pero las calles, a pesar de ser un páramo podrido hasta la médula, eran seguras. Al menos solían serlo. La paranoia era abrumadora. El miedo a despertar y ver al villano cubierto de manos y escuchar su voz a través del televisor le impedía conciliar el sueño sin despertar bañado en sudor frío. Los nauseabundos pensamientos de muerte le impedían tragar la comida. A Izuku le pareció gracioso, hacía apenas un año había estado llorando por unos cuantos rasguños y moretones, ahora era responsable de tantas vidas, tenían razón, inhaló el humo, permitiendo que llegara a lo más profundo de sus pulmones, luego vio el mismo humo salir de sus labios enrojecidos mientras se mezclaba con una ráfaga de viento, realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Suspirando, se puso de pie de golpe y apagó el cigarrillo. Otra noche tranquila, maravillosa. La nieve le había caído sobre los hombros y el pelo, así que no se molestó en quitársela de encima y echó a correr. Necesitaba desahogarse, los cigarrillos no le servirían, cortarse no serviría con todo lo que estaba pasando en casa. ¿Por qué me cuesta tanto respirar?, se preguntó Izuku mientras se preparaba para saltar al siguiente tejado. Es como si me aplastaran, solo quiero respirar. Saltó, intentando concentrarse en cualquier cosa menos en sus pensamientos. Necesitaba idear un plan para quitarse la liga de encima. Otro salto y oyó las sirenas de la policía. De repente, una fuerte ola de calor lo acompañó. Endeavor. Izuku sabía que no debía interponerse en el camino del héroe número 2. Odiaba a los justicieros, y Endeavor odiaba a todos. Izuku sospechaba de él. Había algo más allá de intentar superar a All Might. Lo sabía. Se suponía que los héroes debían traer esperanza a la gente, pero él solo traía miedo. Luego vio los coches de policía, había un montón, contó 7 y luego vio los camiones de bomberos, podría ser. Apretando los dientes, dejó de correr. No debería, pero, al carajo. Izuku corrió de vuelta, siguiendo la dirección en la que se dirigían la policía y el Endeavor. Sacó su teléfono y conectó el despachador. A todas las unidades disponibles, repito, tenemos un 904B. Calle XXX, edificio número 36. 904B está incendiándose, lo sabía. Necesitaba llegar y rápido. Era una caminata de 15 minutos. Aproximadamente 2 kilómetros, si corro más rápido, puedo llegar en 10 minutos. Perfecto, y así lo hizo. Corrió más rápido que nunca, esto podría ser interesante. Esos 10 minutos siguientes parecieron difuminarse con la nieve que caía del cielo, el clima enfriando a cada segundo, pero no dejó que eso le molestara, solo necesitaba tener cuidado y podía hacerlo sin problema. Una vez allí, el humo y las cenizas cubrían la calle. El edificio ya estaba completamente calcinado, pero por suerte, Endeavor logró sacar a algunos civiles a tiempo. Su corazón latía con fuerza, la sangre corría rápidamente por sus venas mientras se escondía en la azotea de un edificio cercano, sujetándose el costado. Izuku necesitaba ponerse a trabajar rápido, sus ojos se movían con cautela, cualquier cosa fuera de lo común era esencial para el caso. Lo estaba haciendo bien, había dejado a un lado la ira, era cuidadoso y calculador a pesar de la prisa, pero todo se vino abajo cuando vio a la mujer de cabello negro sedoso y complexión alta alejarse de la escena entre la multitud de curiosos. Inhaló profundamente, y entonces lo invadió la furia abrasadora. Entrecerró los ojos y su cuerpo se llenó de determinación mientras sacaba sus cuchillos y saltaba a la otra azotea. No podía dejar pasar la oportunidad, así que ignoró el mar de policías y héroes que tenía debajo y huyó. Estaban demasiado ocupados con el fuego y controlando a la gente, o al menos eso esperaba. Si la pierdo, puede que no tenga otra oportunidad. Tengo que hacerlo. Al ver a la mujer girar hacia la calle trasera y echar a correr, Izuku la imitó y se encontró en el suelo, corriendo cada vez más rápido. Tenía los dedos congelados y apenas sentía los cuchillos, pero no importaba, tenía otros planes. Una vez que la mujer estuvo a su alcance, lanzó uno de sus cuchillos y logró hacerle un corte sólido en el tobillo. La observó mientras ella tropezaba y caía al suelo con un grito silencioso mientras mantenía la distancia y estudiaba sus alrededores. En ese momento vio a la mujer levantar la mano, dama sin peculiaridades,
Izuku corrió y usó la pared para apoyar su salto mientras aterrizaba una patada en su brazo, escuchando el crujido de sus huesos justo cuando la brillante sombra naranja de sus venas había comenzado a subir hasta su mano, pero ahora uno de sus brazos estaba inmovilizado. Lo extraño fue que la mujer no pareció inmutarse por la rotura de su hueso y usó su otra mano para luchar. Antes de que Izuku pudiera ver lo que estaba pasando, fue cortado por su propio cuchillo y no solo le dolió, su herida ardía. ¿Quién se supone que eres? Su voz era ronca y profunda, con palabras arrogantes y seguras de sí misma a pesar de estar herida, como si no tuviera nada que perder. Debería hacerte la misma pregunta. Su nueva máscara era de una sola pieza, tenía un cambiador de voz y las gafas eran de un verde neón más brillante con visión nocturna. Agradecía que el mercado nocturno tuviera los materiales adecuados para construirlo, ya que sería más difícil identificarlo de ahora en adelante. Bajo, cabello verde y con cuchillos, debes ser Kurai. Izuku se arrastró, permaneciendo en silencio y deslizó los pies hacia atrás para obtener una mejor distancia. La mujer se estaba levantando mientras su herida seguía ardiendo, era casi tóxica, y el dolor había comenzado a extenderse como veneno. Dijo que aparecerías tarde o temprano. Al ver el brillo debajo de su brazo ileso, Kurai sacó el cuchillo atado a su bota y tomó una postura, tratando de comprender su peculiaridad mientras sus palabras ocupaban su mente. Tenía razón, ella está trabajando para alguien, pero ¿quién? Me has dado la lata, Kurai. Supongo que fuiste tú quien me quitó las placas. No. Fue una jugada atrevida interferir en una investigación policial. Aunque, claro, has atado los cabos más rápido que esos cerdos, y encima tú solo. La verdadera pregunta era cuánto creía ella que sabía Kurai. Por su forma de hablar, él asumió que creían que sabía más de lo que realmente sabía. Puedo usar eso a mi favor. Miró brevemente su último cuchillo. No puedo lanzar este ni entrar en combate cuerpo a cuerpo, así no, maldita sea. Te comió la lengua el gato. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi regalo? ¿Qué me hiciste? Su risa rebotó contra las paredes de ladrillo cercanas ante su pregunta. Izuku notó su japonés mal hablado. Entonces el tipo no mentía, genial. Tenía que pensar con rapidez, pero todo estaba nublado. Su mente se desvanecía por los efectos de su herida, y cuando finalmente reconoció su presencia, el mareo lo golpeó. Tengo que decir que, para alguien que apenas puede mantener los ojos abiertos, seguro que no estás desesperado por luchar con tu don. Kurai gimió ante eso, entonces la mujer dejó de hablar, con los ojos muy abiertos. No me digas. Al notar que bajaba la guardia, Kurai atacó. Con la mente nublada y la herida dolorida, sus pasos eran torpes, pero logró clavarle el cuchillo en el brazo sano y se vio arrojado contra la pared detrás de ellos. No te rindes, ¿verdad? Antes de que pudiera asestar otro golpe, sonó su teléfono. Izuku estaba demasiado ebrio para oír su conversación mientras se deslizaba hacia abajo y su cuello se inclinaba hacia la izquierda. No me había divertido tanto en mucho tiempo, así que gracias por eso. Se arrodilló a su altura y enredó sus rizos entre sus dedos manchados de sangre, levantando la cabeza de Izuku. Tengo el presentimiento de que nos volveremos a ver, Kurai. No estaba seguro de cuándo se había ido ni de cuánto tiempo permaneció allí paralizado. No podía pensar, pero su cuerpo registraba todo a su alrededor de alguna manera. Era como una euforia de la que no podía salir. Era como si sus sentidos se hubieran duplicado, pero su mente se hubiera entumecido a cambio. Resopló y luego movió el cuello lentamente después de un rato. El frío le había tensado los músculos y, sinceramente, estaba ansioso por la pequeña burbuja de sangre a su lado. Aceptando que debía tomarse su tiempo, Izuku se recostó y dejó que su cuerpo se relajara mientras tomaba un cigarrillo y lo encendía con dedos temblorosos. Mirando las estrellas sobre él, se preguntó por qué se molestaba en buscar ayuda en ese momento. Solo intentaba desangrarse hace unas semanas y ahora no había nadie que lo ayudara. Solo tenía que quedarse sentado allí y simplemente dejarse desangrar. ¿Por qué llevo un teléfono conmigo cuando estoy de patrulla, estúpido? Contestar sin mirar el identificador de llamadas, ese era su, ¿cuánto? Tercero, cuarto, el error de la noche. Ya no estaba seguro. Llegaré pronto, no te preocupes, empezó, pero tragó saliva al oír la voz desconocida del otro lado. Necesitamos tus servicios, Midoriya-kun. ¿Dónde estás? Te recogeré. Era Kurohiri, el brumoso chico de la puerta de disformidad. Fantástico. Mira, sé que hicimos un trato, pero no estoy disponible ahora mismo. ¿No estás de patrulla?, preguntó Kurohiri.
Izuku puso los ojos en blanco y dio una calada profunda a su cigarrillo antes de responder, más o menos sí. Intentó incorporarse, pero siseó, incapaz de soportar el dolor de la herida abierta. Estás herido. Puedo ayudarte si quieres. Izuku debatió sus opciones. Opción número 1. Colgar el teléfono y desangrarse, o congelarse, aquí mismo, arriesgándose a que la Liga de Villanos matara a Aizawa. Opción número 2. Que los villanos curaran su herida y los ayudaran a desmantelar la sociedad de héroes, manteniendo a Aizawa a salvo en el proceso. Suspirando, intentó recordar dónde estaba exactamente y se lo describió al villano. Segundos después, había un portal a su lado. Lo que no esperaba era ver a Dabi salir del portal. Maldito seas, ¿verdad? Cuando Dabi se acercó sin decir palabra, Izuku giró la cabeza y siguió fumando. Que te jodan, no fui yo. Y vaya, qué suicida fumándote mientras te desangras, comentó Dabi y se rió mientras se agachaba para recoger al chico. Que te jodan, barra baja. No era frecuente que Katsuki viera las noticias en la televisión en lugar de leerlas en línea. Sin embargo, esta vez no pudo evitar el vuelco en su estómago cuando tropezó con la sala de estar por pura coincidencia y vio el fuego mostrado en la pantalla. Su madre parecía preocupada. Había tomado varias tazas de café, lo cual era evidente por el olor que aún flotaba en la habitación. Tenía un montón de trabajos de investigación esparcidos sobre la mesa del comedor, la nueva colección de primavera de la marca para la que trabajaba y los últimos retoques debían estar listos para finales de semana. Katsuki oía la máquina de coser y la aguja golpeando la tela en el piso de arriba. Su padre no había salido ni una sola vez del taller que habían montado arriba. A pesar de lo ocupados que estaban, Katsuki vio cómo fruncía el ceño al ver la noticia. Ambos sabían lo mucho que le preocupaba a Izuku y no había habido un nuevo caso desde que su apartamento quedó reducido a cenizas. ¿Has estado hablando con Izuku, Katsuki? Sí, se sentó, con los ojos puestos en los subtextos mientras hablaba, al menos aparece en clase, es solo que es muy callado. Aunque hacía todo lo posible por acercarse lo más posible, cada vez le resultaba más difícil con las barreras que Izuku le había impuesto. Últimamente, parecía más retraído y frío. Veía a Izuku todos los días en la escuela, pero apenas hablaban. Se esforzaba por asegurarse de que al menos comiera algo, pero eso era todo. Nada más. Me preocupa él, era tan cercano a su madre, no puedo imaginar lo difícil que es acostumbrarse a vivir sin ella. Creo que lo está logrando, intentó tranquilizarla, quizá para convencerse a sí mismo. Aparte de asegurarse de que Izuku estuviera bien físicamente, no había mucho que pudiera hacer. Solo mantente alerta, sí. Claro, señora. Sus ojos se llenaron de escozor cuando su padre lo llamó para modelar el traje en el que estaba trabajando y Katsuki suspiró. Normalmente se negaría, odiaba la forma en que las agujas de investigación pinchaban su piel, pero al ver lo alterados que estaban ambos, obedeció y se dirigió escaleras arriba. Mientras se ponía el traje, no pudo evitar sentir una punzada en el estómago que le decía que fuera a ver cómo estaba Izuku. No creía que el chico fuera tan estúpido como para perseguir a los pirómanos él solo, no lo haría. Claro que Eraser podría hacerlo, por Deku. Intentó mantener la mente en blanco mientras su padre le preguntaba si sentía alguna molestia y divagaba sobre cómo los hombros necesitaban más relleno. Una vez que terminó, agarró su teléfono y su abrigo y salió corriendo. Llamó a Izuku varias veces mientras se dirigía a su escondite, pero no hubo respuesta. Cuando llegó al escondite de Izuku, se congelaba. Odio el frío, maldita sea. Oye, Deku, ¿estás aquí, nerd? Sin respuesta, subió las escaleras, pasando por alto el charco de sangre. Había un botiquín en el sofá, pero ni rastro de Izuku. Suspiró y marcó. ¿Quién es este? Soy Bakugo. Está de Izuku en casa, Aizawa-san. No está contigo. Dijo que iban a ir juntos a la biblioteca. La mano libre de Katsuki se cerró en un puño mientras bajaba las escaleras. Son más de las 11 de la noche, ¿por qué seguiríamos estudiando y que le den a ese cabrón? Está mintiendo con mi nombre, no puedo contactarlo, y hubo otro incendio provocado. Presiento que está tramando algo estúpido. Me encargo yo, vete a casa, chico. ¿Cuándo fue el incendio? Necesito la hora exacta, dijo Aizawa. Katsuki oía que se comentaba algo por teléfono. Supongo que serán como las 10 de la noche. Estaban apagando el incendio cuando vi las noticias hace media hora. Y no pienso irme a casa. Dije que te fueras a casa, esto no es un juego. ¿Pasó algo hace unas semanas?, interrumpió Katsuki.
Si Izuku no se lo contaba, se enteraría por Aizawa. Odiaba que lo mantuvieran a oscuras. Hubo una pausa en la voz del justiciero que confirmó sus sospechas. Más te vale no haberle hecho nada o te juro que me voy a la mierda con el viejo. Discutimos sobre cómo se trataba a sí mismo como una mierda y no se lo tomó bien. Pasó algo más antes, pero tampoco me lo quiere decir. Ahora, suspiró Aizawa, si terminas de interrogarme, voy a buscarlo. Vete, a casa. Dicho esto, colgó. Katsuki no discutió más, se metió las manos en los bolsillos y empezó a caminar de vuelta a su casa. Disfrutaba de la tranquilidad hasta que un tipo chocó con él y siguió caminando sin decir palabra. Parecía mayor, era más alto que él. Katsuki sabía que no debía pelear con un desconocido, pero estaba frustrado y eso lo enfureció. De repente, se giró y lo inmovilizó contra la pared, asestando inmediatamente un gancho de derecha que le arrancó un grito. La próxima vez, fíjate bien, imbécil. Cuando el chico levantó la mano, Katsuki volvió a hablar. Si siquiera piensas en tocarme, me aseguraré de que no puedas volver a usar las manos, senpai. El chico miró a través de su capucha, el déjà vu lo abrumaba y rió entre dientes con una risa seca. Katsuki supo que estaba completamente drogado con solo mirar sus ojos inyectados en sangre. ¡Qué luchador, verdad! El rubio apretó los dientes ante la respuesta, maldito asqueroso, se quedó callado. Hablas exactamente como Uku. Recibió un puñetazo en la cara en cuanto Katsuki oyó el nombre. Seguro que no se refería a Deku, no. Soltó el cuello del tipo y se dio la vuelta mientras caía al suelo riendo y con la nariz ensangrentada. No podía quitarse esa sensación de encima. No debería haber preguntado, no debería haberse dado la vuelta, pero Katsuki no pudo evitarlo. Sí, ¿quién demonios es ese tal Suku?, preguntó. El tipo se limpió la sangre de la nariz con la manga y volvió a reír. Solo un mocoso con el pelo verde, pecas y un agujero caliente. Katsuki ya había oído suficiente cuando le dio una patada en el estómago. Recordó las palabras que salieron de la boca de Izuku ese día en la habitación de los chicos, llorando y suplicando que no lo tocaran, contorsionándose y luchando por respirar. Ahora tenía sentido, y se aseguraría de que ese cretino pagara el precio. Agarró al tipo por la parte de atrás de la capucha y lo arrastró hasta un callejón cercano. Sonrió con suficiencia y lo arrojó contra la pared de piedra. Hablamos un rato, tipo duro. _baja. Izuku tuvo dificultades para comprenderse a sí mismo desde que tomó conciencia de su entorno. Todo, cada persona, cada objeto, cada peculiaridad, era un enigma desde entonces. Descubrió su curiosidad y simplemente observó. Todo era un enigma por descifrar. Al menos no tenía problemas para resolver el rompecabezas que lo rodeaba. Lo que lo hacía vibrar era él mismo. Siempre, no podía comprenderse a sí mismo, hiciera lo que hiciera. No tenía ni idea de quién era ni de qué se suponía que debía ser. Aunque otros le decían qué era y quién era, un idiota sin peculiaridad, un inútil que desperdiciaba oxígeno, desde que tenía memoria, las cosas habían empezado a cambiar últimamente. No estaba seguro de cuándo empezó, últimamente, pero se encontró desempeñando diversos roles, como justiciero, informante o analista, amigo, hijo, o víctima. Y ahora estaba sentado en un sofá de cuero desgastado en medio de un bar propiedad de villanos, rodeado de dichos villanos y compartiendo información sobre héroes que admiraba mientras fumaba un cigarrillo y bebía de una botella de alcohol solo para calmar la punzada en su estómago. Dabi guardó silencio mientras se desarrollaba toda la escena. Se sentó junto a Izuku mientras Shigaraki escuchaba junto con el maestro. Era cierto, había llamado así al chico de la televisión. Izuku se preguntó mientras bebía de un trago la botella para respirar un minuto. Su mente seguía nublada, pero los efectos del don de la mujer estaban desapareciendo, lo cual era una ventaja considerando que aún sentía su piel desgarrada por la mitad. Era como si el cuchillo fuera un pedazo de él y se hubiera extraviado. No recordaba la primera hora que lo llevaron al bar, pero vislumbró su herida cuando le quitaron el traje. Podía ver las capas bajo la piel, los trocitos de grasa y el músculo. Se preguntó cómo seguía coleando después de recibir un golpe tan profundo, pero lo ignoró con su mayor alucinación, el alcohol. El teléfono en su bolsillo estaba olvidado hacía tiempo, se le cayó durante la pelea, pero como Izuku tenía mejores cosas de qué preocuparse, ni siquiera se dio cuenta de que lo había perdido. Francamente, probablemente no lo necesitaba de todas formas. ¿Qué? ¿Eres alcohólico? El chico arqueó una ceja tras la botella ante la burla.
Una vez que la botella de vidrio se la bebió, tenía restos de la amarga bebida en las comisuras de los labios y goteando por la barbilla. Krusty tiene razón, mocoso. Más despacio. Davy también estaba borracho mientras hablaba, más bien, arrastraba las palabras mientras Shigaraki ponía los ojos en blanco, molesto. Lo interesante fue que Izuku todavía estaba coherente. Está bien, no sé por qué estás haciendo tanto alboroto por nada. Izuku se incorporó lentamente, siseando de dolor en el proceso. Mira, te dije lo que necesitabas, tengo que irme ahora. Terminamos cuando yo lo diga. Shigaraki se levantó y se acercó al chico. Y aún no hemos terminado. Izuku rió mientras se ponía de pie. Quizás era el alcohol, quizás algo le pasaba, pero no tenía miedo. Debería tenerlo, lo sabía, pero no lo tenía. Después de su pelea con el pirómano, irónicamente, sintió como si le hubieran encendido un fuego. Izuku sentía que podía conquistar el mundo si quería. La muerte no era una amenaza, las heridas no lo eran, la gente no lo era, especialmente un tipo con un fetiche por las manos. No importaba que el tipo fuera tan alto, no importaba que tuviera un don tan destructivo ni lo irritado que se viera en ese momento. No, Izuku era capaz de encargarse de él. Oye, puede que seas listo y todo eso, pero solo eres un aspirante sin peculiaridad que no sabe con quién juega. Métetelo en esa cabeza hueca, a menos que quieras que lo haga yo por ti, Midoriya. Dejando que las palabras calaran, de repente, el fuego se convirtió en humo con el recordatorio que Shigaraki consideró oportuno añadir. Ya terminamos, Kurohiri, sácalo de mi vista y, ya que estás, echa a Davi también. Tengo un torneo que jugar después de medianoche, no quiero que se queme aquí. Asintiendo, Kurohiri obedeció. Tu escondite. Izuku se encogió de hombros mientras agarraba la botella de alcohol. No es que esté disfrutando de verte, maldito. Davi se puso de pie, con el mundo dando vueltas a su alrededor, y puso la mano sobre el hombro de Izuku, quien la ignoró de inmediato al ver el portal a solo unos pasos y esperar a que Davi pasara primero. Buenas noches, Shigaraki-san, dijo Izuku en voz baja mientras saludaba al otro villano y seguía a Davi con pasos temblorosos y la cabeza gacha, solo para acallar la agitación y el dolor punzante. Cuando el portal se cerró tras él, Izuku se encontró en el suelo junto a Davi, quien se había desmayado. Suspiró al mirarlo de reojo. Ahora que podía prestar atención, el cabello de Davi estaba teñido de negro intenso. Izuku no lo cuestionó, no tenía derecho a hacerlo. Supo desde el principio que Davi era solo un nombre inventado y era obvio que estaba huyendo de algo. Izuku no sabía por qué y no quería saber más. Ya tenía suficiente con lo que lidiar. Terminando la última gota de alcohol, dejó que la botella se rompiera con un fuerte lanzamiento contra los papeles pintados arrancados y dejó que su cabeza golpeara el suelo. Ahora solo quería dormir.